señores, y es aprendiendo que estoy, bueno, me llevan forzado los economonstruos, que se sepa que yo estoy concentrada trabajando fuerte aquí. Entonces aquí por la derecha hablamos de bono, por aquí hablamos de la desaceleración de la economía y también de los salarios de los estudiantes, de los, vamos a decir, los nuevos empleados. Por ahí, dime a ver, Héctor, arrancamos contigo. Es decir, puede ser esa información que salió en los periódicos que los salarios de los universitarios, que entran a la fuerza laboral se está disminuyendo en 7.3%, yo creo que fue que dijo, puede estar reflejando una desaceleración de la economía, es decir, la demanda laboral ha disminuido probablemente y eso está afectando a esos nuevos entrantes a la fuerza al mercado laboral de trabajo. Sí. ¿Y a qué se debe, vamos a decir, que ese salario de estos estudiantes que se integran a la fuerza laboral se vea de alguna manera reducido? Bueno, es muy simple en el sentido de que probablemente la oferta de nuevos empleados, la gente que está ofreciendo servicios, es menor que la demanda. Y eso reduce las posibilidades. Hay mucha gente buscando empleo y hay poca gente ofreciendo. Y eso le da oportunidad a los empleados ofrecer menores salarios. Bueno, de ahí viene el término de los ninis. Yo sé que en este caso estamos pensando en fuerza laboral que también estudia, pero también hay aquellos que tampoco han conseguido colocarse en la fuerza laboral y que han tenido que dejar los estudios porque no pueden pagar los estudios debido a que no tienen un ingreso. También. O sea, es verdad un cuadro interesante para analizar. Todos se ven afectados. Aquí esta noticia se enfoca en ese grupo, pero probablemente otros segmentos laborales también están siendo afectados por esa desaceleración. Pero no hay una contracción del salario propiamente dicho, o sí, fruto de que hay mucha demanda de mano de obra, digamos, o de fuerza laboral y hay poca oferta de puestos, entonces los puestos se reducen el pago, se le paga menos a la gente ahora. Bueno, sí, lo que hay es una reducción del crecimiento del salario. Entonces lo que... se estanca. Se estanca, exactamente. Sí, lo entiendo perfectamente. Sí. ¿Qué dices tú sobre eso? En cuanto a ese, vamos a decir, esa proyección a largo plazo y sobre todo para un año electivo como el 2020, ¿cómo vemos la desaceleración de la economía? ¿Podrá haber una aceleración? Black Friday mueve el comercio por ese día. Y después Navidad, la gente se pone loca en Navidad. O sea, se mueve algo la economía. Pero en enero viene la resaca. En enero viene la resaca, siempre pasa, ¿no? Pero el mercado laboral dominicano, realmente lo que hay que aumentar mucho es la flexibilidad del mercado. O sea, aquí mucha gente habla que el mercado laboral hay que seguirlo regulando más, como por ejemplo, una de las cosas que se está hablando mucho y que aspira a la gente es judicializar el despido. ¿Tú te imaginas lo que significa eso? O sea, que tú para despedir a un empleado, tú tengas que ir delante de un juez. No, a un tribunal. A un tribunal. No, o sea, hay gente que aspira a eso. No, bueno, el tema también de la parte, porque mira, por ejemplo, en el asunto de la cesantía y todo ese tipo de cosas también hay que ver. El pasivo laboral es muy alto en el país y eso también afecta tú contratar empleados fijos. Parte de lo que se debe hacer. Y eso no debería cubrirlo, ese pasivo laboral no debería estar contemplado en la AFP. Lo que pasa es que ese pasivo laboral, reserva que hace ese lo que pasa es que ese pasivo laboral lo que hay que hacer es eliminarlo y permitir que suban los salarios, porque el salario también nominal de un empleado se deprime, porque el empleador tiene que cubrir la seguridad social, tiene que hacer esa reserva de pasantía. Entonces, el salario debe ser el salario, o sea, la estimación que tiene una persona que te emplea de lo que es tu productividad marginal con respecto a lo que él vende. O sea, ese debe ser el cálculo del salario. Ya el resto de las cosas son beneficios adicionales. Son adicionales que no deben estar. No deben estar, porque quien tiene que realmente proveerse de su seguridad. O sea, ¿tú dirías que mejor se transparente el beneficio en el salario per se? Exactamente, adicionales. Exactamente, o sea, y de hecho así pasaría, o sea, tú le quitas la carga de la pasantía. Bueno, ahí todo pasaría por impuestos, ahí pasa el sedazo del 25 todo. No, pero en la parte de los salarios, la exención es alta. La exención es alta, de 400 y pico mil pesos. Sí. Mira, yo lo que creo es que uno de los problemas que hay aquí es que también el gobierno, los servicios que ofrece el gobierno son servicios deficientes. Y por ejemplo, vamos a suponer una persona que cae en desempleo, en cesantía, que va a recibir esa compensación.
si hubiera un sistema en donde el gobierno ofreciera buenos servicios médicos, que una persona no se muera por estar cesante, entonces otra fuera la cosa, ¿no? Otra historia Otra completa. historia. Pero eso está muy divorciado de nuestra realidad Bueno, dominicana. exactamente. Vamos a suponer, yo te voy a poner el caso de Canadá. En Canadá hay un seguro universal, cubre a todo el mundo. O sea que rico y pobre tiene el mismo seguro y paga la misma prima. Sí, sí. Paga Por la misma ejemplo, prima. mi hija era estudiante en la universidad, ella es alérgica a las conchas y se intoxicó. Y oye, la llevaron en ambulancia, recibió el mejor cuidado en el Royal Victoria Hospital, que es de los mejores de Canadá, pero oye, un estudiante aquí, oye, si te tiran para un hospital público, ¿Y después qué pasa? Pero después se pasa una cuenta sobre esos gastos. No, básicamente el sistema lo cubre. El sistema lo cubre. Wow. El sistema lo cubre. Entonces, igualito que aquí, ¿viste? Y sin embargo, a ti te tiran para un hospital público aquí y adiós. Y no, Y y probablemente ni público, camillas privado. suficientes haya. Yo creo que mejor cambiamos el término, vamos para los bonos. A José Alfredo no le gusta de que la medicina sea socializada, no, imposible, no, eso no, es un desastre. No, eso tenemos que tratar, los libertarios. Funciona muy bien. No, los canadienses tienen mayor posibilidades de vida. ¿Tú crees que debe ser privada la salud? Privada. Como era antes. Antes Todo era privado. Claro. Antes, todo era privado, pero todo aquí era hay una de campaña Trujillo. ahora. ¿Te imaginas cómo tal cosa era de otra forma? Pero tú te imaginas cómo era la salud, cómo era la educación, cómo era el sistema laboral, cómo eran muchas cosas antes de que se metiera el gobierno. Era público antes, muy bueno cuando... no, pero la educación, Que a José Alfredo no le gustan ni los tiros de tren, el basquetbol. Pero la expansión del gobierno metiéndose en tantas cosas es un fenómeno del principio del siglo XIX. Y puede ser como Peter Drucker, tú sabes, que la gente alcanza su nivel de incompetencia cuando asume posiciones para las que no califica. Porque óyeme, también el rol del sector privado es importante porque hay capacitaciones importantes ahí, muy importante, sobre todo orientado al básico. retorno. El Estado es un accesorio. Pero fíjate una Lo básico cosa, es el sector privado. Hay sistemas exitosos, ¿no? En Canadá el sistema de salud es muy exitoso, muy bueno. En Europa también, a pesar de ser público. Fíjate, pero eso no significa, aún teniendo tú un sistema privado, para tú poder incluir personas de bajos ingresos que se beneficien, tú tienes que tener alguna forma de financiarlo. Y esa forma de financiarlo, aún bajo un sistema privado, tiene que venir a través de impuestos o de alguna cosa que cubra. La solidaridad privada, antes era solidaridad privada. Bueno, y se morían. Entonces diríamos que ¿cuál sería la solución que ustedes plantean, vamos a decir, para ese reto de una solución de un servicio médico importante, interesante para todo el mundo y al mismo tiempo un nivel de ingresos para los jóvenes que entran al ambiente en la laboral? parte de salud no estamos tan mal, o sea, porque la incorporación de las ARS, nosotros tenemos que hacer ajustes en el sistema, pero realmente es mucho mejor que una situación pública todo, ¿no? O sea... Bueno, pero también, José Alfredo, mira el caso de las medicinas. Aquí las medicinas son extremadamente costosas. Hay muchos impuestos. No, y que Héctor, tú estás hablando de hay Canadá y todo, pero háblame de Cuba. ¿Cómo está en Cuba mira, la cosa? yo puedo... No, bueno, no estoy hablando... Cuba, No, porque se va para Canadá, No, Canadá, eso es lejos. Bueno, pero yo estoy hablando de un sistema... Yo soy capitalista. De hecho, la medicina cubana es buena. Eso es un mito, Es eso es un buenísimo. mito, eso es No un es muy mito. buena, lo único que tú te mueres porque no hay medicina. Bueno, para los No hay turistas. medicamentos. Hay muchos técnicos. No, pero por ejemplo, pero poca fíjate, pieza. una aspirina de 85 miligramos te cuesta 30 pastillas aquí, lo mismo que te cuesta una de 300 en Canadá. Es decir, estamos hablando de 300 y pico de pesos. En por un país 30. más pobre. Oye, en un país más pobre. Claro. Aquí hay un problema de costo de la medicina que yo no veo que el gobierno haya hecho ¿Y nada cómo al es? Porque respecto. no pagan tanto impuestos. O sea, No realmente pagan. no pagan Corrupción, impuestos. o sea, No, esa, no pagan esa impuestos, inflación en no. esos precios pudiera ser un ambiente corrupto, porque obviamente si no pagan impuestos y son muy caros, entonces Pero ¿dónde queda el además dinero? está El regulado margen. incluso los precios. O sea, está regulado la cantidad de metros que tiene que estar una de otra. Y, o sea, no sé, ahí Deben estar vamos. más regulado. Eso es un tema
que hay que Porque esos son los genéricos. estudiar. Libertad de Estamos hablando de importación. genéricos. Bueno, genérico. pero es que también los genéricos, tú vas generalmente tú lo tienes en centros de salud que son gubernamentales. Mira, yo he ido a ponerme inyecciones por aquí, por Arroyo Hondo, a un centro de salud pública, muy bien, muy buen servicio. Pero la población en general, sea quien sea, debe tener más información dónde tú puedes conseguir esos medicamentos genéricos. Pero que el tema de la atención primaria, que también es de los temas que hace falta en la salud pública. Pero es un asunto entonces de comunicación también, de dejarle saber a la gente que tú tienes acceso a esta información, a esta vacuna gratuita o a esta, vamos a decir, beneficio, pero que la población no se entera. No se entera, por ejemplo. Entonces se pierden la vacuna, se pierde. Sí, yo por ejemplo me enteré de eso, de que yo me podía poner una inyección gratis porque me lo dijeron donde me fui a hacer un examen, de eso de uno de los laboratorios, no, usted va allí y con la receta, con la indicación del médico se la ponen de gratis. Claro, claro, tenemos que enterarnos. Y pena también que hay desabastecimiento, que no es solamente que no sabemos que podemos ir al lugar que podemos ir, sino que a veces vamos y no hay. Pero una persona cerrar. aquí que sufra del corazón, ya sea de alto colesterol, de presión, oye, comprar esa La medicina presión son duras. es sumamente Son costoso. Es imposible. O Es sea, imposible. Y eso que muchas de esas compañías tienen programas de que si tú compras, cuando tú compras 3 cajas te dan una y así sucesivamente. pero ni así, porque los Pero hay que costos ver qué de es lo que esa pasa ahí, medicación. porque es que... Hay que O sea, ver. la competencia del mercado siempre lo que te genera que es producto cada vez mejor y más barato. Entonces, cuando no está funcionando así, es que algo pasa. Así Señores, ya mucho que veamos. trabajar, se nos fue el tiempo, pero tú ves que cada martes una lista larga que ustedes dejan de tareas. ¿Por qué una aspirina cuesta 5 veces más aquí que en Canadá? Y con Para esa el próximo pregunta tema. despedimos porque nos dicen en los controles que no hay de otra. José Alfredo Guerrero, Héctor Guiliani Curi y nada, cada vez que vienen estos monstruos, estos economontos, siempre dejan esa caja de Pandora abierta para que usted también piense en soluciones, porque de eso se trata, pensar en conjunto, en cómo podemos salir de estas circunstancias que nos rodean de la mejor forma posible y para beneficio de todo nuestro colectivo, ese país, República Dominicana que tanto queremos. Nos vemos y mañana nueva vez aquí en la Fórmula Antinovelas.